pues como sabéis, estamos en este mes que hemos llamado el mes del pastor, o del ministerio, del pastorado, porque desde el principio de mes hemos estado hablando acerca del ministerio pastoral. Empezó nuestro hermano Jordi con Primera de Pedro, capítulo 5, hablando acerca de los pastores, la iglesia. Después continuamos la semana pasada con el sermón temático acerca de la pluralidad y paridad pastoral. ¿Lo recordamos? ¿Sí? Está subido en la red para aquellos que igual tenéis alguna laguna. Y ahora seguimos en esta semana con 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, como no podía ser de otra manera cuando se trata el tema del ministerio pastoral. Y allí, como sabéis, se dan una serie de rasgos distintivos acerca de lo que un pastor debería de ser o lo que se debería de esperar de un pastor. Como sabéis también, nuestra iglesia está en proceso de candidatura de pastores. Tenemos a 2 hermanos llamados al ministerio pastoral o presentados más bien como candidatos a la iglesia, a los miembros de la iglesia, para ocupar el ministerio pastoral. Por lo tanto, esto sería de principal interés primero para la iglesia, para la membresía de la iglesia. Es la iglesia la que reconoce y ordena a sus pastores. ¿Bien? ¿Entendemos esto? Estos 2 hombres ahora, tanto Jordi como Claudio, están en escrutinio y tiene gracia que precisamente los 2 aludidos no estén hoy aquí. Pero tranquilos, os llegará el mensaje. No estaba planeado, ha salido así. Los pobres están de vacaciones, tenían estos compromisos hace tiempo, pero bueno, escucharán el mensaje. Y de nuevo, hermanos, también es para que vosotros sometáis a escrutinio mi propio pastorado. Yo he estado 4 años ministrando aquí como pastor, recientemente fui refrendado como pastor por otros 4 años, supongo que sabréis lo que hacéis, y mi ministerio también ha de ser sometido a prueba. Bien, ha de ser inspeccionado, no a la luz de lo que nos parece bueno o malo, de lo que nos gusta más o menos, sino de lo que dice la palabra del Señor. Este es el filtro, este es el baremo para determinar si un pastor está a la altura o un futuro pastor aplica o realmente cumple todo aquello que la palabra de Dios requiere para los pastores. Así que vamos a pedir la bendición del Señor antes de leer su palabra y predicar acerca de este tema. Señor Dios nuestro, tú eres el pastor de tu pueblo y tu Hijo Jesucristo es el buen pastor, el pastor de los pastores. Señor, que hoy sea tu palabra inspirada, aquella que nos hable, aquella que muestre todo tu consejo, aquella que muestre esta iglesia, quiénes son esos hombres que ella ha de identificar para que le pastoreen bajo tu gran pastorado, Señor. Así que te ruego que con tu Espíritu Santo nos guíes a todos, nos hables a todos y que sea para tu gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Vamos a volver a leer el pasaje. Es corto y se lee muy fácilmente. ¿Cuán fácilmente se lee? Pero cuánta carga de profundidad tiene este pasaje. Me planteaba si hacerlo en 2 sermones o en 1. Finalmente me he atrevido a hacerlo en 1. Espero estar en tiempo, creo que sí. Aún así, creo que era importante tener todo el contenido concentrado en un solo sermón. Dice así la palabra del Señor, de nuevo. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, novato, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Bien, hermanos, es obvio que este texto está enfocado en los pastores, no hay lugar a dudas, pero eso no quiere decir que tú esta mañana, si no eres pastor
o si no estás llamado al ministerio pastoral, o incluso eres una hermana, sabéis que en nuestra iglesia no apoyamos ni creemos en el ministerio pastoral por parte de las mujeres, bien. Pero eso no quiere decir que este pasaje no te afecte en absoluto. En absoluto. Recordemos que la palabra de Dios, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, es inspirada por él y es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Así que tú también, al mismo tiempo que espero que estés viendo este pasaje y al mismo tiempo examinando mi ministerio, miembros de la IBE, también examinando la idoneidad de las dos candidaturas que se han presentado en esta iglesia, que también en vuestro propio corazón hagáis un balance de las cosas que vamos a estar considerando. Da igual que seas miembro de la iglesia, como he dicho, hombre o mujer, niño, joven, adulto, anciano, lleves mucho tiempo en el Señor, lleves poco tiempo en el Señor, todos podemos aprender de este pasaje y aplicarlo a nuestra vida cristiana, absolutamente todos. Porque lo que vamos a ver en este pasaje, salvo algunas cosas muy específicas, es una descripción de lo que debe de ser un cristiano maduro. Ya está. Hombre, mujer. Así que vamos adelante. Y Timoteo, vamos a ponernos un momentín antecedentes, es un hombre joven, no pensemos que es jovencito, es un hombre quizá de unos 30, está en la treintena, eso en tiempos bíblicos aún se consideraba un joven, y hoy en día también, porque no se van de casa hasta los 40. Timoteo es un hombre joven y además de eso es pastor en Éfeso. Ahí es nada. Y Pablo le escribe esta carta para darle consejo acerca de cómo desarrollar su ministerio de manera que dé gloria a Dios, de manera que refleje el carácter de Cristo y que sea de bendición para la iglesia. Es posible, por el tono de la carta, que a lo mejor en este momento específico Timoteo esté solo como pastor. O quizás ya haya algunas personas que le esté echando un vistazo y viendo y se lo haya comentado a Pablo en otra carta, o le haya llegado de oídas al apóstol Pablo, y Pablo ahora dice, bueno, muy bien, te voy a ayudar a identificar a esos hombres que tienen que estar ministrando en la iglesia junto contigo. Porque recordemos, como dijimos, nosotros no creemos en ese sistema de pastor y ancianos o un solo pastor, creemos en una pluralidad pastoral, por lo tanto, los pastores actúan como un cuerpo, de una forma colegiada, como algo corporativo. ¿Bien? Para más señas, tenemos el sermón de la semana pasada. Pablo le da instrucciones para esta tarea. Y Pablo empieza diciendo en el versículo 1, pues lo que todos vemos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora bien, sabemos, de nuevo, en esta iglesia, como hemos dicho, no creemos en el pastorado femenino, creemos que es antibíblico. Ahora bien, Pablo está diciendo que si alguno desea obispado, buena obra desea. Y entendemos por el contexto, creo que es obvio, que está hablando de varones, ¿no? Cuando habla de esposo de una sola mujer, etc. Está en masculino el pasaje. Buena obra desea. Pero hay algo que me gustaría aclarar. No por ser hombre, automáticamente uno califica para el ministerio pastoral. No vale cualquier hombre. ¿De acuerdo? No vale cualquier hombre, por piadoso que sea. Quiero hacer un matiz aquí. Ha de ser alguien que refleje todo lo que vamos a ver a continuación. Ha de ser alguien que tenga un llamado al ministerio pastoral. No vale cualquier persona, por el hecho de ser varón, para pastorear a las ovejas del Señor. Esto creo que está claro para todos, pero a veces parece que no. Porque en algunos contextos, con tanto negar el ministerio pastoral de la mujer, parece que se llega incluso al extremo de poner al varón por encima de todo, que las mujeres apenas pueden hacer nada en la iglesia. Y yo me pregunto, ¿qué sería de las iglesias sin las hermanas que hacen muchísimo y muchísimas veces, no sé cómo calificarlo, con mucha mejor disposición y ganas que muchos varones en la iglesia? Así que no, este texto no relega a la mujer, sino que la pone a su lugar y a los hombres llamados al ministerio en el suyo. ¿Bien? Pero de nuevo, no por ser hombre ya estás calificado automáticamente. ¿Sí? Entonces, el texto empieza con esta expresión
palabra fiel. Y esto es una expresión que vemos 5 veces en la Biblia y curiosamente las 5 en las cartas pastorales, es decir, las 2 cartas a Timoteo y en la carta a Tito. En el capítulo 1, versículo 15, fijaos, dice el apóstol Pablo de esta misma carta, 1 Timoteo, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel. Y esta palabra fiel viene de la palabra griega pistos, literalmente se usa para fe, pero también para algo confiable, algo que es cierto, algo que es seguro. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo: a ver, Timoteo, lo que te voy a decir ahora es 100% confiable. Lo que te voy a decir ahora, como te he dicho antes acerca de que Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores, es 100% seguro. Atiende, presta atención a lo que te digo. Esto es importante. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es seguro y confiable? Bueno, Pablo está diciendo: si alguien anhela obispado, buena obra desea. Y hago otro inciso para recordar todo lo que dije la semana pasada acerca de los términos pastor, obispo, anciano. Recordemos que son términos intercambiables que se refieren a la misma persona y no a diferentes oficios en la Iglesia. ¿Bien? Importante aclarar esto. Ahora, Pablo está diciendo que esta persona anhela. ¿Veis? Si alguno anhela... O sea, esto no es algo que se te ofrece y dices: bueno, vale, si no hay nadie más, si no hay más remedio, hombre, alguien tendrá que hacerlo. Bueno, puede haber periodos que una iglesia se encuentre sin pastores por X circunstancias y haya un grupo de hombres que, sin tener un llamado, por amor a la iglesia, efectúen un ministerio pastoral de forma transitoria, de forma temporal, pero no de forma permanente, porque el que estaba, ¿no?, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. No funciona así. Anhela, literalmente anhela. Y alguien que anhela algo es que tiene un deseo intenso, vehemente, y ese algo es el obispado, es decir, el pastorado, y ese pastorado es algo bueno, o sea, se anhela algo bueno. Ahora, vamos a centrarnos un momento de nuevo en la palabra obispado. Aquí no hablamos del cargo de obispo al estilo de la Iglesia Católica Romana, que tiene autoridad sobre un montón de iglesias de una diócesis, y él dispone y manda y controla y ordena, le tienes que besar el anillo y llamarle ilustrísima cada vez que lo ves. ¿Es ilustrísima o eminencia? No me acuerdo, es eminencia, ¿no? El obispo es eminencia. Ilustrísima es el cardenal, ¿no? Pero bueno, es igual, nos da lo mismo, ¿no? Pero de nuevo, no estamos hablando de ese obispado. La palabra obispo viene del griego episcopos, que está compuesta por 2 palabras. Epi, que quiere decir sobre, y scopos, que mira por encima, que vigila por encima. Eso quiere decir, literalmente podríamos decir que un obispo es alguien que vigila. Es un vigilante, es un supervisor. Y de nuevo, como decíamos antes, en el Nuevo Testamento están estas 3 palabras: presbítero, para ancianos, es decir, alguien maduro, no necesariamente de edad. Tenemos el episcopos, es el vigilante. Tenemos poimen, pastor, y los 3 hablan de esta función, de liderar, de cuidar, de supervisar a la iglesia. Pero es muy curioso que en este pasaje, en vez de dar instrucciones acerca de cómo efectuar este ministerio, Pablo no hace eso, ¿verdad? Oye, mira, te voy a, Timoteo, a dar el manual del buen pastor, ¿no? El manual de instrucciones del ministerio cristiano. Hombre, qué bien, ¿os imagináis? Yo pienso como pastor tener un manual inspirado de cómo hacer todas y cada una de las cosas que un pastor tiene que hacer, la de problemas y pifias que me habría evitado en los últimos 4 años. Pero no, Pablo no hace eso. Pablo hace otra cosa. ¿Qué hace Pablo? Fijaos, Pablo habla del carácter. Pablo empieza a hablar del corazón que ha de tener un siervo de Dios. Nos habla del corazón del siervo. Y de nuevo, todo lo que vamos a ir viendo son atributos que aplican a cualquier cristiano maduro, pero obviamente es de esperar que en aquellos que están liderando una iglesia, que están gobernando una iglesia, que están siendo de ejemplo en la iglesia, estos rasgos brillen mucho más, porque de nada serviría lo que yo dijera aquí
ni cualquier otro pastor si después se diera de patadas con lo que es mi vida y mi carácter como cristiano. Estaríamos de acuerdo, ¿no? Quedaría totalmente, como veremos, emborronado. Hermanos, esto es muy peligroso. No puede estar desconectado lo que se dice aquí de lo que es nuestra vida cristiana. Como dice el escritor de la carta a los Hebreos, y nos dice el por qué: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad, atención, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La Iglesia está llamada a imitar el testimonio de fe de los pastores. Ahí es nada. Ahí es nada. Así que volviendo al tema, los obispos, los episcopos, son supervisores, pero no como ese encargado que tienes en el trabajo, sí, ese que estás pensando, que solo está ahí para sacarte defectos y hacer tu trabajo más difícil. No, ese no estoy hablando de ese. El trabajo de un obispo es supervisar a la Iglesia, cuidándola, guardándola, protegiéndola y defendiéndola. Ese es el trabajo de un obispo, de un supervisor del rebaño. Alguien que ama y cuida a las ovejas del Señor. No se enseñorea, no abusa, ni manipula, ni oprime a los hermanos para hacer todo aquello que él tiene pensado hacer. Vamos, que los pastores no somos caciques. ¿Bien? El rey es Jesús y nosotros estamos a su servicio. Ahora, de nuevo, ya sé que estoy dedicando mucho tiempo al primer capítulo, al primer versículo, pero es clave. A estos hombres que anhelan obispado, se les dice que anhelan una buena obra, no una buena posición, no buena popularidad, el reconocimiento por un trabajo bien hecho, o un buen trabajo, o el aplauso, una palmadita en la espalda. No. Estos hombres desean una buena obra. ¿Y qué es esto? Bueno, quizá lo más obvio nos dice que la buena obra puede ser enseñar y predicar el Evangelio. Estamos de acuerdo, eso forma parte de esa buena obra en un sentido especial. Bien. Pero hermanos, ¿sabéis qué? Ser pastor en tiempos del apóstol Pablo era de todo menos popular. Porque los pastores eran el foco principal de las persecuciones en tiempos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eran los líderes de la Iglesia. Y la Iglesia estaba formada por cristianos a los que se consideraba, atención, no os lo perdáis, enemigos del Estado, enemigos de César, enemigos a sus tradiciones, a su religión, a sus costumbres, a su política, a sus leyes. Eso eran los cristianos. Y los pastores, a la vista del mundo, eran sus jefes, los que les comían el coco. Cristo, sí, Cristo. No, pillad a aquellos que son los que le lavan el cerebro. Eran los primeros en ser encarcelados y eran los primeros en muchas ocasiones en ser ejecutados, martirizados. Por lo tanto, no era, permitidme la expresión, ninguna bicoca ser pastor en tiempos del Nuevo Testamento, como tampoco lo es en muchos lugares hoy en día en el mundo, no lo olvidemos. En muchísimos, más de los que nos imaginamos. Eso eran los pastores. Los pastores eran un objetivo. ¿Sí? Eso eran los pastores. Entonces, teniendo esto en cuenta, para Pablo, ¿qué es esto de una buena obra? ¿Qué quiere decir que un obispo anhela buena obra? Bueno, me voy a poner más técnico todavía. Venga. La palabra obra, en griego, ergón, quiere decir literalmente trabajo difícil, trabajo duro, arduo. Hay quien quiere ser pastor porque piensa que va a estar todo el día leyendo la Biblia, orando, siendo invitado a comer, recibiendo el cariño de todos, palmaditas en la espalda, felicitaciones, te invitan aquí, vas para allá, eres reconocido. Vas listo. No sé si Pablo, cuando dice buena obra, se refiere buena obra, claro, buena te espera. Creo que no. Como aquel niño, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser pastor porque así no tengo que trabajar.
Hace el día ahí leyendo la Biblia. Bien. No, hermanos, no. Es una buena obra, pero implica sacrificio, implica cansancio, como todo trabajo, cuidado, como todo trabajo, que se efectúa plenamente, e implica dedicación, en este caso permanente, 24 horas, 365 días a la semana, cuando esto es posible y uno no está indispuesto o durmiendo, ¿bien? O tiene sus momentos puntuales de descanso, que el pastor, aunque os parezca increíble, también los necesita. Pocos, pero los necesita. Por eso decía Spurgeon que de nada sirve un hombre holgazán en el ministerio, porque decía, no sirve ni para el mundo, ni para la iglesia, ni para sí mismo. Es una deshonra para la profesión más noble que le puede ser encomendada a los hijos de los hombres. ¿Y por qué es una profesión más noble para Spurgeon? Bueno, lo es para Spurgeon y para otros tantos hombres de Dios a lo largo de la historia. ¿Por qué? Mira, paraos a pensar un momento. Cristo vino a morir por su iglesia. Y entregó su vida hasta la muerte, derramando su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahora, lo más valioso que tiene en la tierra, se lo encomienda a hombres imperfectos y pecadores para que lo cuiden. Y en el último día les pedirá cuentas, vaya si les pedirá cuentas. Por lo tanto, podemos decir que sí, es una buena obra. Entendemos ahora por qué dice el apóstol Pablo que el ministerio pastoral, el obispado, es una buena obra. Es una buena obra, pero es ardua. Preparar sermones, estudios, consejerías, coordinar los ministerios, administrar, dirigir, planificar, enseñar, predicar, amonestar, disciplinar, hacer presupuestos, estar disponible a cualquier hora, atender a los matrimonios que tienen conflictos, atender a los padres que tienen conflictos con sus hijos, aquellos que tienen problemas con adicciones, con pecados recurrentes, orar por todos, amar a todos, estar pendiente de todos. Y la lista seguiría, además de atender a su propia familia como debe, y en muchos casos atender un trabajo, porque hay muchos pastores que no están a tiempo completo. Son bivocacionales. No es cualquier cosa el ministerio pastoral. No es cualquier cosa. Una obra que implica muchas veces suministrar alimento espiritual por medio de la palabra que la Iglesia necesita. Cuidado, hermanos, no siempre es lo que la Iglesia quiere oír, lo que la Iglesia necesita. Y esto es una buena obra. Quienes están llamados al ministerio van a pagar un precio que no todos van a tener que pagar. Cada uno tiene un precio que pagar por causa del Evangelio del Señor Jesucristo, de eso no cabe duda. Pero los pastores van a pagar un precio duro, pero van a tener también al mismo tiempo una bendición, que es ver en primera fila a Dios obrando en la vida de las personas. Obrando en la vida de las personas que se dejan pastorear, en las personas que se dejan aconsejar y que se dejan disciplinar. Porque con los que no se dejan pastorear y disciplinar ni aconsejar, no podemos hacer nada más que una cosa, que no es poco: orar. Orar. Pero de nuevo, no tiene precio, hermanos. Esta buena obra no implica una buena posición, un buen salario, un buen reconocimiento ni éxito. Vamos a ver lo que Cristo va a hacer por medio de nosotros en la vida y en los corazones de su iglesia. Y esto es maravilloso. Es un privilegio. Por eso, por todo lo que implica la obra del ministerio, Pablo continúa de la siguiente manera. Versículo 2, acompañadme. Pero es necesario que el obispo sea hermano. Aquí vemos un pero, ¿no? Sí, si alguno anhela obispado, anhela una buena obra. Pero es necesario, atención, frena, echa el freno, no te embales, que el obispo sea... Hay algo que Dios quiere de cada uno de estos hombres.
hay algo que Dios espera de todos y cada uno de estas personas. Recordemos que, como dice el apóstol Pedro, el príncipe de los pastores es Cristo. Ahí es nada, ¿eh? Él es nuestro encargado, Él es nuestro jefe, Él es nuestro supervisor, Él es nuestro obispo. Él es nuestro obispo. Y de manera que Él es el príncipe de los pastores, no podemos hacer esta obra como nos dé la gana, ni como mejor nos parezca. No podemos. Es necesario que el obispo sea, y ahora aparecen 16 rasgos o atributos en los que todo pastor debe destacar, ¿de acuerdo? Y dice Pablo, fijaos, es necesario. ¿Por qué dice es necesario? Es necesario, no nos perdamos esta palabra. ¿Por qué dice? Porque podría decir, pero el obispo ha de ser, no, dice, es necesario, literalmente, es mandatorio, es imprescindible. De hecho, la palabra griega, literalmente, se utiliza para debe ser así. Debe ser así. Iglesia, IBE, si aquellos hombres que están en el ministerio pastoral o son candidatos al ministerio pastoral no son así, no deben de ser pastores de esta iglesia ni de ninguna otra. ¿Sí? Debe ser así, es necesario. Si el candidato al pastorado o el pastor actual no destaca en estos 16 rasgos, ese hombre no puede ser pastor de una iglesia. Puede ser otras cosas en la iglesia. Incluso el ser de mucha bendición para la iglesia, tener otros ministerios o tener otras tareas en la iglesia y ser de mucha bendición, pero si no destaca en estos 16 rasgos, en estos atributos, me gusta más llamarlos necesarios, no puede ser pastor o debería dejar de ser pastor. La iglesia debería proponer en asamblea que ese hombre dejara de ser pastor. ¿Veis lo importante que son estas palabras? Es necesario. No es opcional. Es necesario. Dios inspiró esta carta de Pablo a Timoteo y mediante ella pretende advertirte, iglesia. Te está advirtiendo. Está diciendo, presta atención, atento, no dejes esto en las manos del pastor o de los pastores que ya estén ordenados. Estos hombres están para pastorearos, van a acabar pastoreándoos a vosotros. Entonces esto no se ha de ver con morbosismo, ni con miedo, ni con desconfianza enfermiza, pero debéis de observarlos, porque son los que van a velar por vuestras almas el día de mañana junto conmigo. ¿Sí? Por lo tanto es importante. Tenéis un trabajo que hacer, miembros de la IBE. Bien, esto es importante que no lo perdamos de vista. No podemos dejar esto al azar, o porque hablen muy bien, o porque tengan muy buena presencia, sino porque reflejen el corazón de un siervo. Esto es lo importante, porque está para serviros. Y si no, de nuevo, si no destacan en estos atributos, no pueden ser pastores. O el pastor actual de la iglesia debe de dejar de serlo. Porque, hermanos, el ministerio cristiano emana del corazón. Si no emana de un corazón sujeto a Dios y a su voluntad, si no emana de un corazón que ama a Cristo, su evangelio y a la iglesia, es decir, a los redimidos por el evangelio, ese ministerio pastoral, ese hombre no lo va a poder resistir. O lo va a destrozar, va a fracasar, va a hacerse mucho daño a él, seguramente a su familia y también a los demás. No es un juego. Nadie debe de aproximarse temerariamente al ministerio pastoral. El ministerio pastoral debe reflejar el corazón del siervo de siervos, Jesucristo, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y si alguien que anhela el pastorado no está dispuesto a ese servicio sacrificial, no debería acercarse al ministerio más sagrado que hay en la iglesia. Sería como si estuviera ofreciendo fuego extraño ante el altar de la voluntad de Dios, como vemos en Levítico 10. Así que, de nuevo, cuidado,
El ministerio cristiano parte del corazón. Porque, hermanos, tú puedes aprender con mucho esfuerzo y mucha práctica a tocar el piano, a tocar la guitarra, a tocar el violín, a pintar, incluso a predicar bien, aceptablemente. El esfuerzo, el trabajo, te pueden poner en ese lugar, sin ningún problema. Ningún problema. Pero no puedes... El corazón no lo puedes manejar de esa manera. El corazón no funciona así. Uno puede tener una desconexión entre sus dones y capacidades y el verdadero corazón de un siervo. No digo que puede, es que se da, lamentablemente, y se ha dado en muchas iglesias. Por lo tanto, para Dios es necesario que los pastores tengan un corazón pastoral, un corazón como el de Cristo. Si no hay un corazón que anhela imitar a Cristo en todo, ese no es un buen ministerio pastoral. De todas formas, hago un paréntesis para decir que si alguien estaba pensando en ser pastor y ahora después de oír todo esto dice, bueno, lo dejamos, ya hablaremos, esto no va conmigo. Vamos a ver. Creo que ningún pastor, cuando se mira en esta lista, ninguno se queda tranquilo. Ninguno. ¿Por qué? Porque sabes que tú no haces todo esto que está aquí a la perfección, al menos no en este lado de la eternidad. No. En la venida del Señor, como hablábamos hoy en la escuela, en el curso de membresía, seremos completamente perfeccionados cuando seamos glorificados. ¿Bien? Pero hoy somos falibles, hermanos. Somos pecadores. Somos personas caídas en un mundo caído. Así que esta lista, lejos de ser una lista de, vamos a decir, requisitos imprescindibles, como si fuese cuando vas a buscar un salario, que hable inglés, que tenga ganas de conducir, que tenga experiencia, que tenga un máster en comercio internacional, no funciona así. Son aspectos que ese hombre ha de anhelar, ha de procurar, y ese anhelo, ese deseo, se tiene que hacer evidente. La iglesia tiene que poder verlo, que eso es así. Ese hombre, a pesar de sus faltas y pecados, se esfuerza por vivir de esa manera. Y hay un logro en ese esfuerzo, no un fracaso permanente. Así que preguntas que tú como miembro de la IBE o futuro miembro de la IBE deberías de hacerte al evaluar a los futuros pastores o al pastor de la iglesia, y si quieres puedes tomar nota. ¿Este hombre desea cumplir con estos requisitos bíblicos de todo corazón? ¿Lo veo esforzarse por ello? ¿Anhela ser estas 16 cosas que vamos a ver? ¿Veo que empieza a reflejar esto en su vida de una manera real, creciente, progresiva? ¿Ves a este hombre expuesto a ser moldeado por la palabra de Dios en su vida para ser todo lo que vamos a ver ahora a continuación? Si no es así, y si muchas personas en la iglesia no lo ven así, esta persona no está calificada para el ministerio pastoral. Esto no va de, bueno, tengo 16, pero cumplo 10, bueno, ya me está bien, ¿no? Es un buen promedio. No funciona así, hermanos. Debe de haber un reflejo de cada uno de estos rasgos en mayor o menor medida. Pero deben estar ahí. Han de estar ahí. Así que vamos a ver, que creo que es lo que queréis ya, que entremos en harina, ¿no? Ya sé que soy plasta con las introducciones. Madre mía. ¿Habéis quedado, eh? Vamos a ver estos 16 aspectos acerca de cómo el pastor se relaciona con la iglesia en su entorno y con los de afuera de la iglesia. Y ahora los niños, veis que vamos a hablar de 16 cosas, ¿verdad? Bueno, dibujad una o dos de estas 16 cosas que veis, ¿de acuerdo? Y luego las comentáis con vuestros padres en casa, ¿de acuerdo? ¿Bien? Venga. El primer aspecto, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que este hombre es necesario que sea, lo primero, irreprensible. ¡Wow! Empezamos bien, ¿eh? ¡Qué ganas! Empieza con ganas el apóstol Pablo. Hermanos, esto lo que nos está diciendo es que ese hombre
no puede tener nada grave que pueda ser usado en su contra para desprestigiar a él o a su ministerio. ¿Bien? Alguien irreprensible, alguien irreprochable. Puedes acercarte, ¿eh? No es como el arca. Es tocar. Gracias, Cristina. Bueno. No puede haber nada irreprochable en él. Alguien que anhela el ministerio, hermanos, no puede tener aspectos en su vida que otros puedan usarlo para atacarle a él, para atacar a la iglesia. Esto no habla de alguien que nunca peque, ¿vale? Creo que todo esto lo tenemos claro, ¿no? Porque esto es imposible. Dice 1 de Juan 1:10 que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la palabra no está en nosotros. No, claro que no. Ser irreprensible, hermanos, de alguna manera, porque es un mal, lo he visto utilizar algunas veces como ese boxeador que sabe poner una buena defensiva delante de él. No es que esté a la defensiva, no es que busque excusas, es que no hay un punto flaco grave por el cual le puedan entrar y machacarle el hígado. No sé si a alguien le gusta el boxeo aquí o no, pero bueno, todos hemos visto Rocky y creo que sabemos de lo que hablamos. El pastor no puede estar expuesto de forma evidente y obvia en pecados gravísimos que destruyan todo lo que es su ministerio pastoral y deje en evidencia a su iglesia. Y eso entra en un montón de cosas. Es un hombre tan entregado a Dios, es un hombre tan consagrado a su servicio y a la iglesia, es un hombre tan deseoso de reflejar más y más a Cristo que no hay nada grave de lo que acusarle. De eso estamos hablando. ¿Bien? Es un hombre que es obvio que vive con buena conciencia, que no es culpable de pecados escandalosos. Y esto además es algo que se prueba con el tiempo, no de la noche a la mañana, pensando en los candidatos al pastorado bíblico. Así que el pastor no ha de mostrarse sin pecado, porque es imposible, no va a poder, pero sí que tiene que ser irreprochable, libre de acusaciones graves. Importante. Ese modelo de pastor intocable, ese modelo de pastor perfecto, que está siempre en la cúspide y que pretende nunca equivocarse, le hace mucho daño a la iglesia. ¿Por qué? Primero porque es mentira. Es un farsante si pretende ser así. No es real. En absoluto. La gente además sale dañada porque pone su confianza en una irrealidad y cuando esa persona falla se decepciona y se acaba decepcionando de Cristo, de la iglesia y del evangelio. El pastor dice, oye, soy el pastor de la iglesia, se espera un estándar de liderazgo en mi carácter cristiano, pero estoy hecho del mismo barro que tú, no me pongas tan arriba. La iglesia vive el ministerio y su propia vida cristiana de otra manera. De nuevo, no existe ese pastor perfecto en la tierra. Es algo irreal y es algo que debemos rechazar. Es algo imperfecto en este lado de la eternidad. Lo sabemos. Y segundo, ¿por qué hace daño a la iglesia un ministerio pastoral así, del intocable, del intachable, del superperfecto? Bueno, porque nos presenta un modelo pastoral religioso y falto de humildad. O sea, un fariseo. Es decir, yo soy mejor que vosotros. ¿Qué os parece? ¿Yo soy mejor que vosotros? Y los pastores no hemos sido llamados a eso. Somos llamados a ser irreprensibles, pero también a ser humildes. A poder reconocer que no siempre estamos a la altura de nuestro llamado. Y reconocerlo sin problemas, públicamente, abiertamente, porque es la realidad, porque yo lo sé y porque vosotros lo sabéis y yo lo habéis comprobado en 4 años. Ningún cristiano está a la altura de su llamado. Ninguno. Todos estamos en dependencia de Dios. Todos dependemos de que Él nos moldee cada día más. Ahora bien, a pesar de todo esto, debido a que Él lidera la iglesia en ejemplo y en conducta, el pastor, en cuanto a asuntos graves e importantes, ha de ser irreprensible, irreprochable. Si no, no califica para el oficio pastoral. Y sigue,
marido de una sola mujer. Y no estamos diciendo que el pastor forzosamente tenga que estar casado, porque si no, ¿qué hacemos con Pablo? ¿O qué hacemos con el Señor Jesucristo, verdad? El pastor de los pastores. No. Pero un hombre que es un mujeriego, un hombre que flirtea permanentemente con las hermanas en la iglesia, un hombre que es un adúltero, un hombre que ya no solamente de forma visible, sino por medio de imágenes, la pornografía, tiene ojos para otras mujeres, para otras personas. No, mujeres. No es un hombre adecuado para el ministerio pastoral. Es un hombre que debe ser conocido por amar y por honrar a su esposa si la tiene. Porque entonces este hombre va a ser ejemplo para los demás matrimonios de la iglesia, pero también va a ser un ejemplo de lo que el matrimonio es. El matrimonio es un reflejo de la unión de Cristo con la iglesia. Por lo tanto, el pastor tiene la oportunidad de reflejar esto en su ministerio. ¿Bien? De hecho, fijaos, dice Efesios 5, 26 y 27, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No sé si a lo mejor quiere salir un momentín que le dé el aire. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Roxana? ¿Sí? Esperamos. Que pueda toser con ganas, que a veces... ¿Sí? No, si está seguimos, ¿eh? Tranquila. Bueno. Los esperamos de vuelta, ¿eh? No vayáis, ¿eh? Bueno, decíamos, el ejemplo del pastor es el ejemplo de Cristo con la iglesia. Es el ejemplo perfecto de Cristo con la iglesia en cuanto a su matrimonio. Porque eso es lo que hace Cristo con la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? Lo mismo que un pastor debe de hacer con su congregación. Amar a la iglesia, entregarse por la iglesia y procurar santificarla por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que sea santa y para que sea sin mancha. Eso es lo que hace un pastor. De manera que el pastor, a imitación de Cristo, esté casado y lo ejemplifique con su esposa, o sea soltero, lo puede ejemplificar con su trato a la iglesia, como hace Cristo, cuidando a la iglesia. Ese es el objetivo. De ahí la importancia de que el pastor sea esposo de una sola mujer. Por su ejemplo de cuidado y de amor a su esposa, el pastor ejemplifica cómo Cristo cuida a la iglesia y lo imita. El pastor bíblico, si está casado, no tiene ojos, ni deseos sexuales, ni interés, ni pasión por otra mujer que la que Dios le ha dado. Otra cosa es estar soltero. Pues oye, si encuentra una ovejita del Señor que le acompañe en el camino, pues nos alegraremos, ¿no? Pero si no, él ya tiene su ovejita, su corderita, y se ha de dedicar a ella, como Cristo se dedica y se entrega exclusivamente a su iglesia. Dice el apóstol Pablo, seguimos, sobrio. Esto puede sonar raro. La palabra en griego literalmente es alguien que es fiable. No alguien que tiene permanentes cambios de carácter, ni cambios de opinión, ni cambios de visión, porque la palabra sobrio en el original, de hecho, transmite la idea de una persona que tiene la mente despejada, que tiene la mente clara, que tiene claras las cosas, vamos, de otra manera, ¿no? Debemos estar alerta, hermanos, los pastores, porque debemos de dar consejo bíblico al que lo necesite. Debemos de dar opiniones saturadas de la palabra de Dios y tomar decisiones acordes a los principios de la palabra de Dios. Por lo tanto, si estamos confusos mentalmente, si estamos cada 2x3 diciendo A y luego B, si estamos cambiando de criterio, de opinión, de visión, de propósito, de planes,
no estamos siendo sobrios. Vamos, lo que se suele llamar unos veletas. Ese hombre no puede pastorear una iglesia. Es un hombre que tiene las cosas claras, que tiene unos objetivos centrados en Cristo, en su Evangelio, en la cruz y en edificar a la iglesia del Señor. Y de ahí no se mueve. Es fiel a su llamado. Porque si somos variables, inconstantes, no tenemos las cosas claras, hermanos, ¿cómo vamos a guiar a la iglesia del Señor? ¿Cómo? ¿A dónde va a ir a parar esa iglesia? De nuevo, el pastor ha de ser sobrio. Ahora, 4, prudente. Y de nuevo, esto tiene mucho que ver con lo anterior, aunque no es lo mismo. Si no, el apóstol Pablo lo incluiría. Alguien prudente es alguien que piensa con claridad y prudencia y sabe regular su comportamiento. Esto es alguien prudente, alguien que sabe controlar su comportamiento. Es decir, el pastor es alguien que sabe comportarse. Puede tener un carácter más extrovertido, puede tener un carácter más introvertido, puede tener un carácter más o menos enérgico, o puede ser más flemático, pero sabe comportarse. Un pastor nunca pierde el control, ni cuando se enfada. El pastor controla sus emociones, sus pensamientos y sus sentimientos. Por poner un ejemplo un poco bestia, estás en un funeral que vas a oficiar y te pones a contar chistes ahí en medio, ¿no? Bueno, pues quizá no es el mejor momento, ¿no? Ni el mejor lugar. Y muchos menos si son chistes de humor negro. Estaría completamente fuera de lugar, fuera de propósito, fuera de tono. Por lo tanto, un pastor que es prudente sabe cuándo callar y sabe cuándo hablar. Si tiene un carácter fuerte, sabe controlarlo y no estalla. Y si tiene un carácter flemático, tranquilo, sabe cuándo debe hablar con firmeza y decisión. ¿Es alguien prudente? Porque si no controla su temperamento o bien es pusilánime, no está preparado para pastorear a las ovejas de Cristo. Porque eso requiere firmeza y amor. Amor y firmeza. Podría ejemplificarse, sé que es una imagen un poco bruta también, pero con un puño de hierro con un guante de terciopelo. ¿Sí? Este es el hombre prudente. Es suave, pero es firme. Y tiene control. Después, decoroso. ¿Qué es esto de decoroso? Bueno, va a sorprender. Igual os imagináis que es un viva la Virgen, como se suele decir. No. Alguien decoroso literalmente sería alguien que es ordenado. No que ha sido ordenado. No, que es ordenado. Literalmente sería decente. Una persona decente. Alguien que tiene un carácter apropiado, alguien que es propio en lo que hace. Un pastor, hermanos, debe tener su vida en orden. Y dirá, ya me gustaría, ¿no? Bueno, todos tenemos luchas, todos tenemos guerras, todos tenemos frentes abiertos, pero en general, en términos generales, un pastor tiene su vida en orden. Su vida no puede tener una gran cantidad de temas pendientes y sin resolver. No puede, entonces, si hace esto, dirigir una iglesia, porque la iglesia requiere diligencia. No puedes dejar ahí las cosas, que vayan solas, que se caigan, que se pierdan, que se olviden, que se descompongan. Lo que no tienes para tu vida, tampoco lo quieres para la iglesia. Pero si tu vida es un desastre, hermano, tarde o temprano tu vida, tu iglesia, si eres pastor, será un desastre. Pero no te quepa duda. La iglesia no puede funcionar en base a la improvisación. A veces que hay que improvisar, como por ejemplo esta mañana. Yo no iba a estar en la presidencia, pero bueno, hay que improvisar. Pero no estamos hablando de esto. Estos son imprevistos y pueden pasar a cualquiera, en cualquier iglesia y en cualquier familia. Estamos hablando del que por sistema tiene un desorden constante en su vida. Esta persona, y se hace evidente además, porque eso se hace evidente siempre, no puede pastorear una iglesia. De nuevo, la iglesia debe tener un rumbo, una visión, no la podemos dejar al azar, ni permitir que se nos amontonen gran cantidad de cosas sin resolver. No podemos. El obispo ha de ser decoroso, o sea, ordenado.
Sexto aspecto, hospedador. Hospitalario, dicen otras traducciones. Bueno, pues sí, el pastor debe estar dispuesto para abrir las puertas de su hogar, para amigos y para extraños. Es importante también. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto evidencia lo que ya hablamos no hace mucho en la carta a los romanos. Esto evidencia que somos personas accesibles, que estamos dispuestos a relacionarnos con otros, pero también evidencia el carácter de Cristo. ¿Recordáis en Romanos 15? Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. El Señor es el gran hospedador. Él se fue ¿para qué? Para preparar morada para nosotros. Él nos abrió las puertas de su reino. ¿Y tú no le puedes abrir las puertas de tu casa a los hermanos de la iglesia? Hermanos, y esto, atención, vale para todos los cristianos, para todos los hermanos en la iglesia, somos parte de un cuerpo. Debemos estar en comunión. Y la hospitalidad es una parte imprescindible de ello. Además, la hospitalidad, futuros pastores, servidor, otro pastor que esté escuchando este sermón lo vaya a escuchar y luche con la hospitalidad. La hospitalidad es una fuente de santificación maravillosa, sobre todo según a quien invites a casa. Broma, ¿eh? Hermanos, cuando tú invitas a alguien a casa, en cierto sentido pierdes el control. Pierdes tus costumbres, tus tiempos, tus rutinas, tus manías. Tú estás en casa y estás a la tuya. Cuando tienes gente en casa y hay gente habitualmente en casa, todo esto lo pierdes. Yo me acuerdo cuando nos casamos Silvia y yo y estábamos en casa recién casados y caramba, yo antes hacía lo que me daba la gana. Eso decía mi madre, ¿no? Pero ahora no, porque esta es mi casa, pero ya no es mi casa. Es la de ella. Y nos tuvimos que amoldar el uno al otro. Y nos fue muy bien, ¿verdad? Tú no te has acostumbrado, ¿no? Pero hermanos, cuando uno invita a personas a casa, está abriendo las puertas de su comodidad, de su tiempo, de sus costumbres, de sus rutinas. Uno muere a uno mismo, en cierto sentido. Y cuando esto es algo permanente, es algo constante, transforma y moldea el carácter y sirve también de ejemplo a la iglesia. La iglesia de abrir permanentemente las puertas de sus hogares a los otros. Y además nos estamos haciendo, como decíamos, modelos de Cristo. Él nos recibió, Él nos ha abierto las puertas de su reino y no nos echa fuera. ¿Hacemos nosotros igual? ¿Recibimos a las personas, a los miembros de nuestra iglesia y a los que no son miembros de nuestra iglesia con hospitalidad, con generosidad? Hermanos, que os quede claro, si un hombre no es hospitalario, no califica como pastor. Voy a repetirlo muy bien. Si un hombre no es hospitalario, no califica como pastor. Si queréis lo repito una tercera vez, pero yo creo que ha quedado muy claro. Si te preguntas, ¿en todo este tiempo he estado en casa de este hermano? ¿He quedado, yo qué sé, al menos para tomar un café? ¿He visto el deseo en él de que pasemos tiempo juntos, nuestras familias? ¿Ha hecho algún esfuerzo, alguna aproximación? ¿Se ha esforzado por invitarme a su hogar? Mira, si la respuesta es un tiempo razonable, prolongado, si la respuesta es no, así de gordo, y eso lo pueden decir además muchas personas en la iglesia, y puede haber uno que por despiste, sería raro, más en una iglesia como la nuestra pequeña, pero bueno, esa persona no califica para el ministerio pastoral. No le des muchas vueltas, No le des muchas vueltas. Ahora, la pregunta es si nosotros como miembros de la iglesia también estamos cumpliendo con ese cometido y nos estamos invitando los unos a los otros. Es algo acerca de lo que meditar. Nos gusta mucho aquello de mi casa, mi castillo, ¿verdad? Pues no. Nuestro castillo está en Sion.
Y ahora nuestras casas están abiertas como nuestros corazones a nuestros hermanos. Así debería de ser. En la medida de nuestro tiempo, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. Esto no quiere decir que cada día o cada domingo o cada fin de semana tengas que tener necesariamente a alguien en casa. Que no pasaría nada por ello si uno puede llegar a entrar en esa dinámica, ¿no? de disfrute y de compartir con los hermanos. Sería muy deseable. Y más en una iglesia pequeña como la nuestra. Pero hermanos, es algo acerca de lo que meditar. Yo a veces me pregunto si no soy suficientemente hospitalario y si eso repercute en la hospitalidad de la iglesia. No lo sé. Pero es un tema en el que cada uno debe examinarse. 7. Apto para enseñar. Este es muy importante, hermanos. Este es importante y este sí que es uno de los que podemos decir que van dirigidos exclusivamente a los pastores. Esto es alguien instruido en la Biblia. Esto es alguien preparado para enseñar y para compartir las Escrituras en público y en privado. Cuidado, un pastor no es una enciclopedia bíblica. ¿Bien? Pastor, esto lo otro, esto lo demás. Yo qué sé, yo no lo sé todo, ¿qué más quisiera? No somos un manual de respuestas para la vida del cristiano. No lo somos. Y en parte que os diga, gracias a Dios, qué horror, ¿no? Pero por otro lado, qué útil sería. Pero no somos eso. Un pastor puede tener lagunas en determinados aspectos de la doctrina y de la teología, en determinados aspectos, especial en asuntos que llamamos más secundarios o periféricos. Puede tener algunas lagunas, algunas dudas, aspectos que no están aún claros, que aún tiene que formarse una idea. ¿Bien? Pero amigos, en la centralidad del Evangelio, en la sana doctrina, en las verdades fundamentales de nuestra fe, ahí no puede haber ninguna duda. Cero. Aún así, el pastor seguirá sin saberlo todo y seguirá teniendo que seguir estudiando, conociendo, escudriñando. Sabemos que hay muchas cosas y muchos retos diferentes que enfrentamos los pastores. Cada vez más, el mundo cada vez es más raro, más complicado, más poliédrico. Hay situaciones que un pastor de hace apenas 10 años ni se habría planteado en su iglesia y ahora las tienes aquí delante tuyo. No lo sabemos todo, no lo conocemos todo. No somos sabelotodos, pero debemos de saber mucho y muy bien de aquello que es fundamental para la salud espiritual de la Iglesia y de sus miembros, el Evangelio y la sana doctrina. Ahí no podemos fallar. No podemos dejarlo a lo que oímos una vez hace tiempo. Y un pastor te puede decir un día, oye, esto que me dices, Roxana, no tengo ni idea. Pero dame tiempo, deja que ore, deja que investigue un poco y hablamos dentro de unos días. No tengamos miedo a esto, no pasa nada. No sabemos. Por eso un pastor siempre tiene que dedicar tiempo al estudio, serio, constante, regular, a la meditación, de forma significativa de la Escritura. Siempre debe de estar en ello. Porque las riquezas de Cristo son insondables para solo una vida en este lado de la eternidad. Y para esto es verdad que hay instituciones bíblicas a las cuales apoyamos, las cuales recomendamos, animamos a aquellos que quieren formarse teológicamente que acudan a ellas, pero esas instituciones no forman pastores. Dan herramientas a los pastores, pero no forman pastores. Los pastores se forman en la iglesia bajo la guía de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Así se forman los pastores. Los pastores salen de la iglesia. No los fabrican en los seminarios y los pides por Amazon. Y no dado al vino. No dado al vino, dice el punto 8. Y no voy a entrar en líos. Creo que aquí en nuestra iglesia en general, más o menos, casi todo el mundo lo tenemos claro. Pero en cualquier caso, aún respetando la conciencia individual, puede alguien no beber por convicción, maravilloso. Puede alguien beber por convicción, extraordinario. Quizá alguien diga, bueno, es que como yo soy abstemio, pues a mí esto pues me va perfecto. Espera, no vayas tan rápido.
La Biblia no prohíbe el consumo de alcohol, ¿verdad? Pero sí que prohíbe la borrachera. Creo que en esto todos estaremos claros. Pero esto es algo mucho más profundo. Porque uno dice, bueno, no tomo vino, así que este problema está solucionado. Pero hemos visto que el pastor debe ser sobrio y el pastor debe ser prudente. Y yo te pregunto, fuera del vino, debes abstemio, qué bien, qué suerte tienes, porque así no tienes ningún problema. Ya tienes un atributo del pastor cumplido. ¿Cuán dispuesto estás a renunciar a algo por causa de los demás? Lo que sea. Lo que sea. Sea el vino, sea el entretenimiento, sea cierta conducta, ciertos placeres, ciertas personas. ¿Tiene eso control sobre ti? Porque aquí el punto, hermanos, del pasaje es esto. El obispo no debe ser dominado, controlado por nada. Dicen, un hombre dado, literalmente entregado a mucho vino. Literalmente, a mucho vino. Estas son las palabras. Pero al margen de esto, no dado al vino, es un hombre que no se entrega, no tiene el vino control sobre él. Pero si no tiene control sobre el vino, pero hay un montón de cosas más que sí que lo tienen, ¿recordáis? No me dejaré poner una autoridad bajo cosa alguna. Si hay otras cosas que tienen el mismo control que puede tener el vino sobre ti, ¿a dónde vamos a ir a parar? Así que no, un obispo, un vigilante, precisamente, no puede ser alguien ebrio por otras cosas. ¿Os imagináis un vigilante borracho? No vigila nada, ¿no? Bueno, pero cuando hay otras cosas que emborrachan o pervierten tu mente, te están distrayendo de lo importante que es tu iglesia. 9. No pendenciero. Es alguien que no está dado a la violencia física ni la violencia verbal. No zanja las conversaciones o las relaciones, todo lo que sea, los asuntos de forma violenta, autoritaria o impositiva. Ni física ni verbalmente. Hermanos, hay personas que pueden hacer mucho daño con lo que dicen y cómo lo dicen. Hay algunos pastores que son violentos verbalmente con sus iglesias. Es interesante, ¿no? ¿Cómo puede un ministerio pastoral verse alterado por causa de un carácter agresivo, por causa de un carácter violento, por causa de un carácter desamorado? Hay muchos pastores que son tan violentos que los cristianos tienen que venir con un casco a la iglesia para todas las pedradas que van a recibir. Hermanos, no podemos permitirnos esto. No, hermanos. Hay personas que consideran un buen ministerio pastoral aquel que no para de echar pedradas sobre los cristianos de la iglesia. Pero de nuevo, aquí estamos para amar a las ovejas, no para trasquilarlas o para tirarles de las orejas permanentemente. El pastor alimenta a las ovejas, no las vapulea. Y esto vale para el púlpito, vale para las consejerías, para las reuniones de la iglesia, para todo momento. Porque si no, si somos agresivos, somos hirientes, somos violentos verbalmente, con nuestros gestos, nuestras actitudes hacia otros, con nuestras palabras escogidas para hacer daño, aunque las digamos con una sonrisa en la boca, vamos a destruir a la iglesia. Y esas personas no deben estar pastoreando una iglesia. Nunca pongáis sobre vosotros a un hombre violento. No un hombre enérgico, es algo diferente, un hombre violento. No lo hagáis. De hecho, la palabra griega para pendenciero, plektén, puede traducirse como matón. Y hay muchos que matan la fe de sus hermanos con su actitud violenta. No codicioso de ganancias deshonestas, ya que habla en términos económicos. Spurgeon decía que si alguien sirve a Dios por dinero, puede acabar sirviendo a Satanás por un salario más alto. Si no estamos dispuestos a soportar las penurias económicas que conllevarán en algunas ocasiones o muchas veces el ministerio de forma paciente, inevitablemente nos vamos a convertir en una persona avara,
codiciosa. Y la Iglesia no es un lugar para obtener beneficios económicos, sino espirituales. Vemos mucha presión, manipulación en muchas iglesias, utilizan la psicología para hacer sentir culpable a la gente, para quitarles lo que tienen y lo que no tienen. Y esto hace que muchos juzguen el cristianismo por eso. Pero yo les digo a los que escuchen ahora, están aquí, si no eres cristiano o estás escuchando este sermón desde tu hogar o lo veas más tarde, no juzgues al cristianismo por esas personas, juzga al cristianismo por Cristo. Y si ves algún fallo en Cristo, hablamos. Pero no por la impudicia y la codicia de otros. Así que no, hermanos. Pablo le dice a los corintios, aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y fijaos, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, porque aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, en Román Paladino, aunque no me des ni las gracias, gastaré lo mío por ti. Me gastaré por ti. Ese es el corazón de un pastor, ese es el corazón de Cristo. El 11º punto es que es amable, alguien que se comporta con afecto, consideración y educación hacia los demás. Es alguien bondadoso, con todos, con los fáciles y con los difíciles, con los que te caen mejor y con los que te caen peor, con los que tras un sermón te dan una palmadita en la espalda y con los que se van de la iglesia sin hablarte porque les has tocado ahí y están resentidos contigo. Por todos esos, el pastor debe ser amable, con todos, con los afectuosos y con los distantes. El pastor debe de ser amable a pesar de lo que la gente diga y oiga o haga. Apacible. Esto es una persona mansa, dulce, apacible, una persona que evita los conflictos, que no anda peleando, discutiendo por cualquier cosa, que no anda buscando, como se suele decir, los 4 pies o los 3 pies al gato. ¿Los 3? ¿Los 4? Los 3, ¿no? Los 3 pies al gato. Aunque tenga razón. Alguien que prefiere mantener la paz, aunque tenga razón. Es alguien que prefiere calmar los ánimos antes de hacer subir la temperatura de la situación. Alguien que prefiere guardar silencio antes de demostrar a todos que tiene la razón. ¿De qué sirve hacer esto si te vas a llevar por delante los sentimientos y la fe de los demás? ¿Qué has ganado? Pero yo tenía razón. Muy bien, sigue así. Ese será tu recompensa, que tenías razón. Ya has ganado. ¿Y ahora qué? Dejas una iglesia herida, dañada, desconfiada de ti, desconcertada. Te has cargado todo lo que tenías por delante. ¿Y ahora qué? Ya tienes razón. Muy bien. Pues hermanos, en muy pocas cosas debemos de ser intransigentes. Son aquellas que tienen que ver con Cristo, con su Evangelio y con la sana doctrina. En todo lo demás, para todo hay un tiempo de hablar y de callar, de aguardar y de encomendar las cosas al Señor. Alguien dirá, oye, es que somos hermanos, pero no primos. Tenemos que ser mansos, pero no mensos, ¿no? Hermanos, pon la otra mejilla. No te lo digo yo, te lo dice el Señor. Sigue el ejemplo de Cristo. No te estoy llamando a ser un pardillo, sino que sigas el ejemplo de Jesús, que seas humilde y ceder de lo tuyo cuando está en juego la paz de la iglesia, que es más importante de cualquier otra cosa. Y más si eres un pastor que apacienta y no golpea. Un pastor muchas veces debe cerrar su boca, orar y depender de Dios, ser apacible. Dijo el Señor, ¿recordáis? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y sigue avanzando el apóstol, no avaro. Parece que es lo mismo que no codicioso, ¿verdad? Lo veíamos antes, pero no.
Tiene relación con el dinero, pero un avaro en realidad, ¿sabéis lo que es un avaro? Una persona que no está satisfecha con nada. Eso es un avaro. Siempre quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. No le vale lo que hay, no le vale lo que tiene, no le vale cómo están las cosas, sea dinero o cualquier otro aspecto, incluso aspectos de la iglesia, del ministerio. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando predicamos acerca de la suficiencia de Dios? De la suficiencia de Cristo en nuestra vida. Si vivimos quejándonos con todos, por todo, esa no es la esencia de un cristiano que descansa en Cristo. ¿Qué hacemos con los pasajes bíblicos que nos llaman a estar quietos y ver que Él es Dios? A no afanarnos, a descansar en Él, a orar por los que nos persiguen. ¿Qué hacemos con todo eso? Un avaro es un insatisfecho. Y el pastor debe estar satisfecho en Cristo. Y con la iglesia en la que Cristo le ha puesto. Hermano, los pastores no hemos de amar la iglesia que nos gustaría tener. Hemos de amar a la iglesia en la que el Señor nos ha puesto. Es la que tenemos. Y por último, ya casi, que estas cosas van enlazadas, el 14, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y para dirigir bien la iglesia tienes que poder dirigir tu casa. Si tu esposa no está sujeta a tu dirección del hogar, si tu esposa no apoya tu ministerio, si tus hijos son unos rebeldes y tu casa es un verdadero caos, es un desastre, no puedes gobernar a la iglesia. Y es cierto que los hijos pueden ser muy rebeldes, pueden ser muy difíciles. Yo he sido hijo, por si alguien lo duda. Pero los padres están tratando de enseñarles el Evangelio, están tratando de reflejar el Evangelio en su vida y no tienes el resultado deseado. Los hijos están rebeldes. Bueno, hay hombres ejemplares que han tenido hijos que no han sido cristianos y que incluso han ido en contra de la iglesia, de su propio ministerio. Recientemente tenemos el caso de John Piper. Pero lo que te has de preguntar, hermano, es si la rebeldía es por lo que estás haciendo o por lo que no estás haciendo. Si tu hijo es rebelde por no estar haciendo lo que tienes que hacer, tienes una cuenta pendiente con Dios y con tu responsabilidad ante Dios. Si tú tienes la tranquilidad de que has hecho todo aquello que debías y podías hacer en la medida que has podido, descansa en la suficiencia del Señor. Él obrará. Todos sabemos cuán rebelde puede ser el corazón humano. Bravado y desesperado cuando estás en Cristo. Sigamos orando por esos hijos que están lejos y que no se sujetan a la autoridad de los padres, cuando los padres están haciendo todo lo posible o han hecho todo lo posible por encomendarles a los caminos del Señor. Los padres tenemos que rendir cuentas ante Dios. Y hombres de la iglesia, hago un inciso para decir que igual tú no estás siendo llamado al ministerio pastoral, pero sí que estás llamado a pastorear tu casa. Todos los varones estamos llamados a pastorear nuestro hogar, a nuestras esposas y a nuestros hijos si los tenemos. Pero si no sabes pastorear tu casa, ¿cómo pastorearás la iglesia del Señor? Pastor u hombre que anhela la obra del obispado, ¿qué testimonio tienen tus hijos, menores que no están en casa? ¿Qué testimonio tiene tu esposa y tu matrimonio en la iglesia? 15. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Literalmente, hermanos, neófito significa recién plantado. En griego, recién plantadito. Neófitos. Esto no tiene tanto que ver que una persona lleve más o menos tiempo en el Señor. Tiene más que ver con la madurez. Pero también es verdad que a esto hemos de añadir la experiencia. Y la experiencia te la da el paso del tiempo. Inevitablemente, no hemos descubierto la rueda, ¿verdad? Así que hay personas que llevan 30 años en la iglesia y están más verdes que un aguacate, y hay otras que no, que llevan menos y su madurez y su crecimiento en Cristo es visible. Así que, de nuevo, no es tanto los años. Por la seguridad de esta persona y de la iglesia, deberíamos evitar a poner una persona inmadura y que lleve poco tiempo en el Señor, con poca experiencia en el ministerio. ¿Para qué? Nos lo dice aquí, para que no se enorgullezca, para que no caiga en la autoconfianza.
y así caer en la condenación del diablo. ¿Cuál es esa condenación? Ezequiel 28:17. ¿Recordáis las palabras de Dios a Satanás, el querubín edénico? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y sabemos lo que pasó. No queremos que alguien recién plantado soporte el peso de todo un árbol, ¿verdad que no? No es el tiempo. Que se quiebre y se pierda. No tengas prisa, tienes el resto de la eternidad para adorar a Dios y servirle. No fuerces nada, aguarda. Deja que Dios haga aquello que solo puede hacer en tu vida. Y por último, fijaos que vuelve a repetir la misma expresión del principio. Es necesario, ¿recordáis? Que sea una buena obra, pero es necesario que, ahora vuelve a decir, es necesario, después de todo esto que vemos en la iglesia, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Básicamente, este aspecto engloba todos los demás. Este aspecto engloba los 15 siguientes. De cara a la iglesia y de cara al mundo. Han de ser evidentes al mundo, a la sociedad, al vecindario, allí donde vivimos, que ese hombre ostenta la capacidad en él, o sea, tiene los atributos de un verdadero siervo del Evangelio. Ha de tener un buen testimonio en la iglesia y fuera de ella. Esa dirección de Dios se ha de notar en la vida del pastor. Si el carácter de Cristo no es evidente en aquellos que lideran la iglesia, todo lo que digamos en el púlpito, hagamos en la congregación, va a quedar en descrédito, va a quedar desacreditado. También ante el mundo. También la iglesia va a quedar desacreditada delante del mundo. Y ese no es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es reflejar la gloria y la hermosura de Cristo al mundo, no la miseria de los hombres. Eso ya lo tenemos afuera, a paletadas. Por eso es vital que lo que creemos y vivimos se haga visible al mundo. Concluyo. Yo que le quería tirar las orejas al Jordi por el sermón que hizo el otro día, y yo estoy haciéndolo igual de largo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ves, Jordi? Siempre habla más, quien más tiene que callar. Hermano, si crees que Dios te ha llamado al ministerio pastoral, diaconal, misionero, a la luz de lo visto hoy, quizá pienses, estoy listo. Déjame decirte algo. Yo, Javier Pérez, pastor de la IBE, Iglesia Bíblica Evangélica de Sabadell, me siento desbordado y humillado porque comparado con todo lo que acabo de decir me siento una cucaracha. Lo digo en serio. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hago yo ahora? Pues recordar lo siguiente, hermanos, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, si estás llamado a un ministerio o al ministerio pastoral, miembros de la IBE, somos lo que somos por la gracia de Dios. Para esto, como dice Pablo, nadie es suficiente. Todo depende de la gracia y la misericordia de Dios. Como dice Pablo en la carta a Timoteo, nada más empezar en el capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dios nos ha dado su voto de confianza a pesar de lo que somos, porque Él es fiel. Él es fiel. Por su gracia y su fidelidad estamos aquí, en pie, bajo el pastor de los pastores, guardando a su iglesia. No podemos cumplir perfectamente todo lo que hemos dicho hoy los pastores, en estos 7 versículos, pero sí debemos poder ver a estos hombres candidatos al pastorado, candidatos al ministerio, tener un anhelo por reflejar estos dones. Y por el poder de la gracia de Dios crecer y crecer más y más en ellos, llevando la delantera en ello ante la iglesia, en imitación de Cristo,
el Señor de la Iglesia, el príncipe de los pastores. Así que pastor, yo, futuros pastores, miembros de la IBE, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero no olvides que, aunque es una obra ardua y fuera de nuestro alcance, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, para que lleguemos a tener el corazón del siervo de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Le damos gracias, Señor, por tu palabra, que lo aprendido hoy cale en nuestras mentes y corazones como pastores, como candidatos al ministerio pastoral, como miembros de la Iglesia. Ayúdanos, Señor. Queremos honrarte en todo, también en esta lección tan importante y que va a ser para gloria tuya y para bendición de nuestra congregación. Te rogamos que nos ayudes en este propósito, en el nombre de Jesús. Amén.